Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz y la gracia del Señor. Qué felices estamos porque hemos ingresado en el mes de nuestro aniversario y queremos invitarles, amados hermanos, a compartir ese día feliz en un culto de aniversario, de alabanza, adoración y acción de gracias a nuestro Señor por nuestro 43 aniversario. Les esperamos, hermanos. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bien. Vamos a abrir la escritura, mis hermanos. Los invito a todos ustedes. Vamos a irnos al Evangelio de Juan. Quiero proponerles el título para esta enseñanza esta mañana. Pero antes abra por favor la escritura en el Evangelio de Juan. Vamos a ver uno de los capítulos poderosos que el Señor, hermanos, hizo que se escribiera. Muy bien. ¿Cuántos están felices? Ven. Dice la Biblia que la paz del Señor guardará nuestros corazones, ¿verdad? Dice eso. Está escrito así. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo, ¿qué dice? Jesús, ¿verdad? Entonces confíe en el Señor. Dios sabe lo que hace y también sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Vamos, le decía al Evangelio de Juan, capítulo número 10. Vamos a irnos al versículo número 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Título para esta enseñanza: ¿por qué la humanidad necesita un pastor? Muy bien. Leemos entonces. Comenzamos en este lugar. Juan 10, verso número 11. Conmigo, lea. 2, 3. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Una vez más. 2, 3. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. Miren, en la escritura hay muchos yo soy, ¿verdad? Jesús dijo yo soy la puerta, yo soy el camino, etcétera, ¿no? Jesús dijo yo soy el buen pastor, dice en esta ocasión. Cuando Jesús habla esto, lo hacía porque él consideraba de que nosotros, la humanidad entera, más o menos se puede comparar a un gran rebaño. Y un rebaño necesita del cuidado, ¿verdad? De un pastor. Uno de los animales más indefensos que existe sobre la tierra es la oveja. De la misma forma que una paloma. Son animales muy indefensos, muy inocentes, que necesitan cuidado. Entonces Jesús estaba haciendo como una especie de alusión, cuando habla del rebaño, a la humanidad entera. Es interesante ver al Señor decir que nosotros éramos como un redil, un grupo de personas comparados a este rebaño, y que necesitaban un pastor siempre. Ahora escuche esto. El gran problema de la humanidad es la confusión. ¿Por qué? Porque la humanidad vive desorientada espiritualmente. Hay un gravísimo problema entre nosotros los seres humanos, y es que no sabemos qué hacer. En los temas espirituales la mayor confusión está. La gente no sabe qué hacer, dónde ir. La gente no sabe a quién acudir. Las personas no encuentran consejos verdaderos, o estos consejos que van a determinar el resto y el rumbo de nuestra vida. Usted puede buscar a un asesor, puede buscar a un consejero, usted puede buscar a un terapeuta que le dé ciertos consejos y ciertas pautas sobre la vida. Puede hacerlo, hermano. Usted puede buscar un sociólogo, no sé, un psicólogo. Usted puede buscar un amigo si quiere que le dé ciertos consejos, pero esos consejos no tienen mucho poder y no tienen un alcance verdadero cuando hablamos de un tema espiritual. El problema es que la gente necesita orientación espiritual. ¿Qué voy a hacer? Necesito ayuda en aspectos espirituales porque me siento vacío, me siento vacía, dice la gente.
Me siento confundido. Hay tantas religiones en el mundo. Hay tantos grupos que hablan de Dios, pero no sé qué hacer. Tengo un vacío muy grande en mi vida, en mi corazón, y hasta ahora he podido llenarlo. No sé cómo saciar la necesidad que hay en mi vida. Y la gente sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Por eso es que Jesús dijo que el problema de la humanidad sería ¿no? La necesidad de tener un pastor. Ahora, ¿qué va a hacer un pastor? ¿Cuál es la función de un pastor? Tenemos que ir primero al ejemplo literal de la Biblia y entender que Jesús estaba hablando de un pastor que cuida un rebaño y que todo el tiempo está con ese rebaño. La tarea de un pastor era sacar a las ovejas, llevarlas a los pastos y a las aguas frescas para que este rebaño pueda subsistir. El trabajo de un pastor era velar por el bienestar de todo el redil. Eso hacía un pastor. El pastor cuidaba día y noche de las ovejas. A veces era necesario, hermanos, viajar distancias demasiado largas y bueno, la noche llegaba. Y usted sabe que por cultura los judíos a las 6 de la tarde ya debían descansar. A las 6 de la tarde la población en Israel consideraba que había comenzado la primera vigilia de la noche, es decir, que ya debían descansar. Los rebaños debían estar en el corral, en el aprisco, ya debían estar encerrados todos los rebaños. Pero en muchas ocasiones el rebaño se encontraba todavía muy lejos de su hogar. ¿Qué hacía el pastor? El pastor tenía que cuidarlos toda la noche, tenía que cuidar el rebaño. Él no podía descuidarse porque habían muchos peligros en la noche. Muchas bestias salvajes que hacían de las ovejas una presa muy fácil. Le voy a decir algo que usted tiene que recordar simplemente. La oveja tiene un gravísimo problema nocturno, ¿verdad? No puede ver muy bien. La oveja tiene gravísima dificultad en la noche. Puede tener un buen oído, puede escuchar y puede percibir sonidos, mas no puede ver. Por eso es que la oveja es una presa fácil en la noche. Y de ahí que la mayor responsabilidad del pastor era cuidarla por la noche, hermanos. Eso es lo que hace un pastor. Ahora, bíblicamente vamos a ser comparados los humanos con este tipo de rebaños y un rebaño de ovejas. ¿Por qué el Señor nos comparó con ovejas, no cabras, no gallinas, no patos? Porque la oveja necesita cuidado. La oveja necesita dirección. En los tiempos de oscuridad la oveja no puede ver, no sabe dónde ir, se desorienta. No sabe cuál es el camino en la noche. Por eso es que el pastor tenía dentro de su ropa una especie de campanas, tenía también una especie de cayado, es decir, un bastón que hacía que la oveja pueda percibir, pueda escuchar, y obviamente que la voz del pastor era sumamente importante para poder seguirlo. Dice que el cayado, el bastón del pastor tenía 2 puntas, ¿verdad? En la una tenía una especie de gancho y ese gancho servía para estirar a la oveja cuando ésta se estaba saliendo del camino. Entonces el pastor agarraba su cayado y estiraba a la oveja y la volvía a enderezar al camino. En el otro lado tenía una especie de vara y ese lado servía para que cuando la oveja no haga caso se le daba cierto golpecito y la oveja reaccionaba y volvía al rebaño, ¿verdad? El cuidado del pastor era intenso, constante. El pastor no podía dormirse, no podía descuidarse de sus ovejas. Porque si lo hacía, de pronto entonces algo podría pasar. También la Biblia relata, Jesús habló de un pastor que dejó 99 ovejas y se fue a buscar a la única que se había perdido. También era la función del pastor, salir a buscar a la oveja perdida. Y la misma Biblia dice que cuando la encontró a la oveja, la encontró triste, desorientada, hambrienta, asustada. El pastor cura sus heridas, la carga en sus hombros y la vuelve a traer al redil. Fíjense que la función del pastor siempre fue cuidar, restaurar y sustentar una oveja. Dígale al hermano que está junto a usted: Dios proveerá para ti. Entonces las ovejas eran criaturas que precisaban dirección, protección y un abastecimiento constante. Era muy típico, muy común ver a los pastores llevar a sus ovejas a lugares muy lejanos, pero a pastos verdes, frescos y a manantiales de aguas. Eso era muy normal en el cuidado de un pastor.
Entonces las ovejas llegaban a todos estos lugares por la guía y la orientación del pastor. La oveja tiene un gravísimo problema, no se orienta muy bien, es un poquito tonta, perdón por lo que voy a decir, pero necesita dirección. Entonces la oveja, para el pastor, el verdadero pastor, era algo demasiado importante. Cuando hacemos nosotros una comparación con esta historia, con este ejemplo que Jesús mismo va a tomar, llegamos a la conclusión de que nosotros los seres humanos vivimos en las mismas condiciones que una oveja. Necesitamos el cuidado de Dios. Necesitamos la dirección del Señor. Y lo más importante, necesitamos que alguien nos ame. Digan fuerte amén. ¿Usted sabía que el amor de Dios supera el amor de una persona? ¿Sabía usted que el amor de Dios es incondicional y su amor es hasta la muerte? Aquí habemos muchas personas. Hay mucha gente que puede decir: yo amo a mi cónyuge, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos. Pero el amor de Dios supera este tipo de amor. Nosotros podemos sacrificarnos por los demás, podemos hacer algo por los demás, claro, hermano. Pero nunca será suficiente el amor que sentimos por alguien. No se podrá comparar jamás nuestro amor con el amor de Dios. Por eso es que Jesús también es comparado a un pastor. Porque el pastor debe amar a su oveja incondicionalmente, debe cuidarla y debe protegerla y debe decir las cosas tal cual son. La función del pastor era alimentar a esa oveja, no dejar que enflaquezca, que se debilite, que se enferme. Es más, el pastor debía quitar de sus oídos ciertos parásitos que se apostaban en sus orejas, alrededor de las orejas, alrededor de sus ojos. El pastor debía quitar estos parásitos, debía hacerlo siempre. También el pastor debía evitar que esa oveja tenga sed o tenga hambre. Entonces la función del pastor fue muy importante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere devolvernos la vida, quiere hacernos entender que con Él podemos vivir confiados. El Señor quiere decirnos que cuando nosotros nos descuidemos o cuando estemos distraídos, Él sigue mirándonos y que Él no nos va a perder de vista jamás. Si hay alguien que está contigo, que te ama y que quiere cuidar tu vida, es el Señor. Si hay alguien que se preocupa por tu bienestar, y si tú tienes heridas en tu alma, si tú has sufrido, si tú tienes esta duda y esta confusión espiritual, déjame decirte que la religión no va a hacer nada por ti. Pero el Señor Jesús, que es comparado a un pastor, quiere cuidar tu alma y te va a guiar siempre. Diga un fuerte amén. Punto número 1, vamos a Isaías 53, por favor, para ver muchos ejemplos en la Biblia. El profeta Isaías, en su capítulo 43, el verso 6, dice algo muy interesante que vamos a leer esta mañana. El hombre se extravió y perdió de vista al buen pastor. Hablemos de eso. 53 de Isaías, verso número 6. Todos nosotros, fuerte, nos descarriamos. Otra versión dice: nos perdimos. Otra vez, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué le parece? Dice que todos nosotros. Cuando uno hace un estudio teológico de estas palabras, descubre que el Señor está hablando del género humano. Y está diciendo que toda la humanidad se descarrió. ¿Dónde comenzó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué el profeta dice que todos nos descarriamos? La Biblia está haciendo alusión al pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron en absoluta oscuridad y perdieron su comunión con Dios. En ese momento todo se arruina, hermanos. Y desde ese momento Adán y Eva perdieron su comunión con el Creador. Adán nunca más volvió a escuchar la voz de Dios. Y Adán comenzó a sentir ciertos sentimientos de enojo, de molestia. Estaba el hombre impaciente con su esposa Eva y comenzaron a discutir y a pelear y a sentir celos y molestias, y ellos estaban fastidiados
¿Por qué pasó eso? Si la relación era hermosa, era perfecta, dice la Biblia que ambos andaban desnudos y no se avergonzaba, demostrándonos que había tal inocencia antes del pecado que ellos no se preocupaban por el tema de tener ropa. Pero luego de pecar ellos sienten un fastidio espiritual y se aborrecen y se odian y al final ellos envejecieron y murieron. Ese es el inicio, ese es el origen, el génesis del pecado en el mundo. Y a partir de esa circunstancia, de ese momento, todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos de nuestro Creador. ¿Por qué la humanidad se ha alejado de Dios? Por causa del pecado. ¿Por qué hoy el hombre tiene miles de religiones? En el Japón existen miles de dioses y la gente puede adorar al Dios que quiera. Japón es una de las naciones que más dioses tiene. Ni qué decir la India. Si usted hace un estudio, si usted hace un trabajo de investigación, usted va a descubrir que la India tiene millones de ídolos. Y la gente adora lo que quiere, cuando quiere y como quiere. A las 5 de la tarde el islamismo exige que todos los que son de esa religión se postren al suelo y adoren a su Dios Alá. La gente a las 5 de la tarde el Islam tiene que adorar, tiene que postrarse. Es una regla, es algo que ellos no pueden dejar de hacer. Pero es un Dios lejano, es un Dios que pide que se sacrifique vidas. Es un Dios que dice, ¿sabes qué? Métete a un colegio o entra al metro y haz explotar una bomba y te ganarás el cielo. Ese no es el pastor que yo conozco. El pastor que yo conozco no quiere que ni un alma se pierda, más bien él quiere que todos sean salvos. Fíjense que las religiones están, hermanos, en el mundo y eso es lo que ha pasado. El hombre se descarrió, se desvió y por eso se perdió. En algún momento se desorientó y el hombre se alejó del Creador. Y eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos. El alejamiento de Dios produce y tiene consecuencias. Hay algo que pasa con el hombre que se aleja de Dios. Pierde comunión, pierde paz, pierde libertad y pierde esa orientación que necesitamos. Pero yo no necesito a Dios. Yo tengo todo, tengo un trabajo, una profesión, tengo un nombre, tengo un prestigio. Sabes, todo eso es importante, pero ninguna de esas cosas te va a dar lo que Dios puede darte. Por eso es que la gente no es feliz. La gente puede tener todo, la gente puede gozar de todos los privilegios de este mundo, conocer naciones, saber lenguas, saber todo, tener mucho conocimiento, pero sigue vacío. Ese es el resultado, esa es la consecuencia de este alejamiento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Es decir, que cada cual empezó a vivir y a hacer lo que pudo. Bueno, yo soy esto, yo seré aquello, yo haré esto otro. Bueno, yo buscaré mi camino, mi destino. Y cada cual se fue por su camino. Pero la Biblia dice que el Señor cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Ese es el buen pastor. Dígale al hermano que está junto a usted, yo quiero ese pastor. El pecado de Adán y Eva apartó y desvió nuestro corazón de nuestro Creador. El resultado de este alejamiento produjo dos cosas. Primero, rebelión y ceguera espiritual. Ese alejamiento nos llevó a esto, hermanos. Eso es lo que está pasando. Estar lejos de Dios entonces nos lleva a una rebelión. Nos rebelamos contra nuestro Dios. Nos rebelamos contra nuestro Creador. Y dijimos, no nos gustan sus principios, no queremos sus principios, no queremos sus mandamientos, no amamos su palabra, no amamos su presencia. Nos rebelamos contra Él y comenzamos a hacer cosas horribles. Por eso es que el ser humano hace de todo. Y el ser humano busca satisfacerse a sí mismo, pero desagrada a su Creador. El hombre busca una y otra cosa, practica una y otra cosa y desagrada a su Creador. Y esa rebelión nos llevó finalmente a estar ciegos en un sentido espiritual. No podemos discernir las cosas, no nos damos cuenta de las cosas, porque ese alejamiento produjo eso, mi hermano. Perdimos la visión de Dios, dejamos de saber quién era Dios. Mucha gente no sabe ni siquiera que Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Biblia? Aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice? Hasta el fin del mundo.
Y eso no es sentimiento, hermano. No es que yo debo sentir a Dios. Si siento algo, está Dios. No, es fe, porque su palabra lo dice. Yo no necesito que se mueva el techo, tiemble la tierra para saber que Dios está. No, Jesús dijo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo lo creo. No necesito señales ni prodigios. Yo sé que Él está aquí porque su palabra lo dice. Dile a tu hermano, Jesús está a tu lado. Eso dice la Biblia. Pero no lo veo, que me toque, que me hable, recién creeré en Él. Bueno, es lo que Tomás decía, si no meto mis dedos en tu llaga, Señor, si no toco tus heridas, no voy a creer. Ven, Tomás, toca. Y después que hubo tocado el hombre y se percató de que Jesús estaba ahí resucitado ya, el hombre se tiró al suelo y dijo, mi Señor y mi Dios, y empezó a adorarlo. No esperes ver, recibir o tocar para creer. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Solo el creer transforma nuestras vidas. Ese es nuestro pastor. Ahora, dice que nosotros quedamos atrapados en una prisión oscura de la cual nunca pudimos escapar, nunca. Génesis 6 hace un relato muy triste. Dice que la maldad del hombre era tan grande en la tierra, tan malos eran los seres humanos, tan perversos eran, se habían corrompido tanto los seres humanos, que de continuo, dice la Biblia, el pensamiento de ellos era solamente el mal. Génesis capítulo 6. Y vio Dios lo que había hecho y se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Y Dios dijo, voy a raer de la tierra a toda criatura, porque el hombre que he creado se ha pervertido. En Génesis 6 existían asesinatos. En Génesis 6 la promiscuidad, el homosexualismo, la zoofilia, todos aquellos pecados horrendos y terribles contra la naturaleza ya se practicaban, hermanos. La necrofilia, la adoración de ídolos, la adoración, la brujería, la hechicería, el paganismo, el fetichismo, todo aquello que es oculto, todo aquello que a Dios desagrada, ya se practicaba en Génesis capítulo 6. La humanidad ya sabía que cómo se hace el mal, cómo practicar el mal. La humanidad tenía la costumbre ya de practicar, y Dios solamente vio a un hombre llamado Noé, y Dios dijo, con él voy a recomenzar lo que he creado. Dice la Biblia que vino sobre la tierra, hermanos, 40 días y 40 noches, una lluvia tan intensa. Se rompieron las fuentes de la tierra, es decir, las vertientes de la tierra. El agua que sale de la tierra comenzó a salir sobre la superficie de la tierra, empezó a llover. Y Dios, dice la Biblia, cerró el arca con sus propias manos. ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Y la gente murió, hermanos. Recuerda usted, la Biblia dice que tenía más o menos como 8 metros de altura el agua sobre el pico más alto de la tierra. Tanta maldad existía, hermanos. Tanta iniquidad existía. Pero eso es el resultado del alejamiento del hombre de su creador. Cuando el hombre anda en los caminos de Dios, sus caminos son agradables, digan fuertemente. Porque Dios nos guía a la verdad. Dios es la verdad. Y Dios quiere que andemos en la verdad. Y andar en la verdad produce en tu vida paz, libertad y vida eterna. Lo que necesita el hombre hoy en día. Muy bien, escuche esto. El desarrollo de nuestra historia demuestra que el ser humano jamás pudo encontrar por sí mismo el camino correcto. Jeremías, por favor, está en Isaías. Avance un poco en la Biblia y váyase al capítulo número 10. El profeta Jeremías nos dice algo también importante. 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué dice el profeta? Que el hombre lejos de Dios es un ser desordenado. Proverbio 14, verso 12. Hay camino fuerte que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Es lo que muchos de nosotros hemos dicho. Proverbios 16, verso 25. Pensábamos que estábamos en el camino correcto, pero estuvimos errados. 16, verso 25 del mismo proverbio, dice así, hermano: hay camino que parece derecho al hombre, fuerte, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué la Biblia lo dice dos veces? ¿Por qué este libro de Proverbios dice lo mismo dos veces? Porque es necesario que escuchemos, es una advertencia. Si tú estás lejos de Dios, si tú te has aferrado a tu religión y crees que tu religión te va a salvar, estás en un camino errado. Si tú dices, no, pero yo soy buena persona, yo nunca hice daño a nadie, yo soy buenito, soy buenita, estás en un camino errado. Si tú dices, no, pero Dios es amor, además todos los caminos conducen a Roma. Sí, a Roma sí, pero no todos los caminos conducen a Dios. Porque bíblicamente solo hay un camino que nos lleva al Señor y es Jesús. Juan 14, 6. Yo soy el camino, fuerte, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú pensabas que tu religión, tus buenas obras, tu buen corazón te llevarían a Dios, la Biblia dice todo lo contrario. El único que nos puede llevar al Padre es el buen pastor llamado Jesús de Nazaret. Diga un fuerte amén. El mismo Señor miró a la humanidad en total abandono. ¿Cómo vio el Señor a la humanidad? Desprovista de vida y de cuidado. Vamos a Mateo 9:36. ¿Qué mejor que el análisis de Jesús para decir cómo está la humanidad? ¿Qué mejor que escuchar al buen pastor en su análisis y decirnos cómo estamos los seres humanos? Mateo 9, verso 36, por favor, podemos leer juntos. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si Jesús vio a las multitudes desamparadas, dijo, es que ellas no tienen un pastor que las guíe. ¿Por qué la humanidad necesita un pastor, hermanos? Porque solo un pastor nos puede guiar a la verdad. Recuerden el principio de lo que les dije: el pastor cuidaba a las ovejas, el pastor daba su vida por las ovejas, el pastor buscaba pastos y manantiales para el rebaño. Entonces el pastor tiene que hacer algo por mí. El pastor quiere algo para mí. El pastor tiene una función en este mundo, y la función del gran pastor y el buen pastor, que es Jesús, es cuidar de nuestras vidas, porque si no lo hace, estamos fuera de su cuidado, de su protección, del área de cuidado y el amor de Dios, y estamos en gravísimo peligro. Por eso es que la humanidad necesita un pastor. Dígale a su hermano: necesitas al buen pastor. Dígale, por favor. Dice que Jesús vio a las multitudes desprovistas de cuidado, de alimento, de protección. Entonces, el problema del mundo que no tiene pastor es así, ¿no? Se compara a una presa fácil. Por eso la verdad absoluta nos dice que solo el buen pastor puede cuidar el alma. Y aquí, para ir, hermanos, ya al punto y para ir cerrando este tema, ¿cuál es nuestro gran problema? Nuestra alma. La gente no tiene descanso, no tiene paz, la gente no es feliz, porque en su alma está el problema. Dios nos creó a nosotros con un espíritu. En el espíritu que tenemos dos elementos: la conciencia y la posibilidad de adorar a Dios. En nuestro espíritu está la conciencia. La conciencia Dios la puso en el espíritu, y la conciencia siempre nos va a decir la verdad. Cuando nos equivocamos, la conciencia nos lo dice. ¿Dónde está ese elemento de la conciencia? En el espíritu. Solo por el espíritu tú puedes adorar a Dios. Por eso el Señor dijo: llegará la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad. No se puede adorar con el alma se alaba, se canta, pero no se puede adorar, se adora con el espíritu. Ahora escúcheme, si en el espíritu están los dos elementos de la conciencia y la adoración del ser humano, entonces ¿qué tenemos en el alma? Bueno, en el alma Dios puso nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Qué tenemos en el alma? Lo que tú eres. Lo que tú reflejas ahora es tu alma. El carácter que tú tienes es tu alma. Si tú eres una persona extrovertida o introvertida, es tu alma. Si tú eres una persona alegre o triste, es tu alma. La forma en que tú te haces ver ante los demás es tu alma. Yo te puedo conocer a ti por tu alma, por la manera en que tú te muestras a los demás. La forma en que tú hablas, la forma en que tú piensas es tu alma. Cuando tú te alegras es tu alma. Cuando tú lloras es tu alma. Cuando tú estás manifestando una personalidad es tu yo, el griego ego. Ahí está nuestra personalidad. El yo del ser humano está sentado en nuestra alma. ¿Por qué la gente muchas veces sufre? Porque su alma está enferma. Porque en el alma tenemos todos nuestros problemas emocionales. Todas las heridas en nuestra vida están en el alma. ¿Por qué la gente llora? ¿Por qué la gente tiene sed espiritual? ¿Por qué la gente no se puede saciar con nada? Porque su alma está enferma. ¿Qué necesita el alma del ser humano? Necesita la provisión del buen pastor, es decir, de Jesús. Pastor, ¿por qué no soy feliz si lo tengo todo? Pastor, ¿por qué no puedo sonreír si para mí la vida ha sido maravillosa, me ha ido bien en la vida? Tengo títulos, tengo experiencia, tengo un prestigio, pero no soy feliz porque tu alma necesita sanidad. Pastor, ¿por qué siempre vienen a mí pensamientos de mal? ¿Por qué siempre estoy pensando en morir? ¿Por qué siempre en mi mente hay desgracia? ¿Por qué siempre pienso en cosas fatales, pastor? Porque tu alma necesita el cuidado del buen pastor. ¿Por qué sigo sin entender la vida? ¿Por qué? ¿Por qué sufro, pastor? También hay ese extremo, ¿no? De gente que sufre, llora y que en todo tiempo ha tenido fracasos. ¿Por qué me ha ido mal en todo? ¿Por qué no he podido triunfar? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo he sufrido? ¿Por qué a mí me han hecho daño? ¿Por qué yo fracasé una y otra vez? ¿Por qué me ha ido tan mal en la vida? Y el alma se manifiesta. Y el alma debe expresar lo que siente, porque dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está el corazón? En nuestra alma, porque en el corazón guardamos todos los recuerdos, todas las emociones, todos los pensamientos buenos y malos están en nuestro corazón y eso está asentado en el alma. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué nunca fui feliz? ¿Por qué siempre tuve que llorar? ¿Por qué a mí me menospreciaron, me abandonaron? ¿Por qué a mí tuvieron que sacrificarme? ¿Por qué yo siempre he llorado? ¿Por qué siempre he sufrido? Todo eso a mí me dice que una persona necesita el cuidado del buen pastor. La buena noticia es que Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que Jesús tiene el poder de restaurar tu corazón. La ilustración que siempre hicimos, yo puedo tomar un vaso, hacerlo caer, ¿y qué va a pasar si cae el vaso al piso? ¿Qué pasa? Va a quedar añicos. Y van a volar las partículas por todo lado, ¿verdad? Imposible recuperarlas todas. ¿Qué hacemos con un vaso roto? Se cayó, se rompió, se deshizo. ¿Qué vamos a hacer con ese vaso? ¿Qué vamos a hacer? Usted va a agarrar un basurero, una escoba, va a empezar a recoger las piezas, lo que vea, lo que pueda. ¿Y qué va a hacer con lo que usted va a recoger? Finalmente lo va a echar ¿dónde? A la basura. Nunca más ese vaso servirá para algo. Ese vaso ya no tiene esa función que en un principio tenía. ¿Quieren que lo haga? No, mejor tomo agua. Ese vaso es basura, no sirve para nada. Pero espiritualmente nosotros llegamos así al Señor. Nuestras vidas están destrozadas. Nuestro corazón está partido, roto en 1000 pedazos.
Pero el tejedor de almas, el buen pastor, va a recoger pieza por pieza de tu vida y te va a restaurar. Él no va a dejar que tú te pierdas. Él no va a echarte a la basura y va a decir: este no sirve, esta no me sirve para nada, porque tiene muchas rupturas en su vida, así que no puedo usarla. No, Dios es poderoso para restaurar a aquel que confía en Él. Y el último texto, Salmo 23, por favor. La antología del buen pastor. Salmo número 23, por favor, iglesia. Vamos a leer todos este salmo precioso, que es la culminación de la descripción del buen pastor. Si ya lo tiene, diga amén, por favor. Necesito que usted lea este salmo conmigo. Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas, mejor digamos, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quiero que el buen pastor sea quien cuide mi alma. ¿Te animarías tú a confiarle tu alma a alguien? ¿Cuántos quieren confiarle su alma al diablo? ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren confiar su alma a la filosofía? ¿Qué tal si confían su alma a un brujo? Llamamos uno, hermano. ¿Qué tal si confía su alma y su vida al buen pastor? Estamos a tiempo, hermanos. Ahora, sin alimento espiritual, el hombre se muere en vida, se debilita y finalmente se pierde en soledad y agonía. Solo Dios conoce el peligro en el que vivimos, pero también conoce el camino de nuestra restauración completa. Él ve el futuro y qué es mejor para nosotros. Jesús sabe que necesitamos salvación, por eso murió y entregó su vida por nosotros. Él vino a buscar a las ovejas perdidas, dio su vida por ellas. La cruz es la evidencia y demostración del amor del buen pastor por ti y por mí. Si hay alguien a quien debemos confiarle nuestra alma, es al Señor Jesucristo. Amén. Conclusión. La humanidad necesita un pastor porque vive perdida, abandonada y en alto riesgo de muerte. El pecado nos acecha. Jesús dijo, o Jesús, mejor dicho, no es una filosofía o una religión más. Él es el camino, es la verdad y es vida. Jesús es el buen pastor que dio su vida por nosotros los pecadores. Si tú estás en un camino, en una disyuntiva y no sabes qué hacer, es el momento de que decidas qué va a ser de ti y a quién vas a encomendar tu alma, tu vida. ¿A quién le darías tu futuro? ¿Vas a confiar en una persona como tú, carente, necesitada, igual que yo, vacía, con limitaciones, o vas a confiar en el buen pastor? ¿Vas a esperar que Él pueda orientarte y guiarte y sacarte de la confusión espiritual, o vas a seguir como estás hasta el día de hoy? Algo maravilloso que el buen pastor tiene también es aceite. Dice que el aceite era usado para curar las heridas. El aceite es como un bálsamo, hermano. No cualquier aceite. No vaya a decir el aceite fino. Ahora, ¿cuál me pongo? ¿Cuál uso? Aceite, ¿cuál era el otro? El grandote que antes nos vendían. Me he olvidado.
Pero el aceite que usaba un pastor, el que tenía en sus manos, era un aceite muy especial. La base del aceite que ellos usaban era el aceite de oliva, pero tenía también fragancias, perfumes, ciertos ingredientes que hacían de ese aceite algo muy especial. Entonces el pastor agarraba su aceite y echaba sobre las heridas de las ovejas, friccionaba sus ovejas, y en cuestión de minutos esa herida que ardía, que estaba con un dolor insoportable, calmaba. Era un bálsamo para la vida. Es increíble lo que el pastor hacía. Era un aceite muy especial. Hoy en día el Señor tiene aceite para curar nuestras heridas, hermanos. Y ese aceite tiene que ver con su espíritu. Solo el Espíritu de Dios nos puede curar y quitar el dolor que sentimos en nuestra alma. Puestos de pie, vamos a orar. Muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar y abundar la Escritura, y debemos honrar esta palabra maravillosa que nuestro Dios nos permite llevar a todos ustedes. Muchas gracias también a las personas que nos siguen, se conectan y participan de nuestras transmisiones. Como la Iglesia Evangélica Pentecostal, queremos invitarlos a todos ustedes a asistir a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calle Oruro 451, en la esquina que da también al Teatro al Aire Libre. Bueno, animarlos a todos ustedes, pedirles que siempre nos sigan en las diferentes plataformas, que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que puedan darle un me gusta y compartir estas enseñanzas con todas las personas que necesitan oír la voz de nuestro Señor. Muchísimas bendiciones para todos, que Dios los bendiga, y desde este lugar les enviamos un gran abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz del Señor.